Bueno, les saludo en el nombre del Señor. Es un placer estar con ustedes esta mañana y poder haber estado con los hermanos ayer. Ha sido una gran bendición. Traigo saludos de mi iglesia en California. Los hermanos de allí estaban súper animados de que pueda venir y estar con ustedes y pasar un tiempo, y la verdad pasar tiempo con ustedes ha sido una gran bendición. Sinceramente, el cantar con ustedes, poder adorar juntos al Señor ha sido un gozo para mí en particular. Así que antes de orar, me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias al Salmo 93. Salmo 93, y es el pasaje que vamos a ver esta mañana juntos. Salmo 93. Y lo que voy a hacer es, voy a dar lectura del Salmo. Yo tengo la Biblia de las Américas y luego vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos ayude a poder entender lo que el Espíritu tiene para nosotros esta mañana. Dice el Salmo 93, el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar. Es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Oremos. Señor, oramos que tú obres en nuestros corazones este día. Que tu Espíritu obre en nuestros corazones, que haga esa obra de convencernos de pecado, de animarnos, y que hoy salgamos de este recinto sabiendo que el Señor reina, lo que hemos cantado ahora, que a ti sea toda la gloria. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Con mi esposa, que se llama Melissa, llevamos casados casi 24 años. Ya sé, parezco muy joven. Me casé cuando tenía 5 años. Y después de casarnos y antes que nacieran los niños, tenemos 3, con Melissa nos gustaba ir de acampada. Y de hecho, todavía lo hacemos. Teníamos una tienda de campaña, una cocina a gas, una lámpara de gas, linternas y hasta una camioneta. E íbamos a menudo a diferentes montañas y playas de California. Una de las veces fuimos de acampada a un lugar en el norte de California, a unas 12 horas de donde estábamos viviendo en ese tiempo, a un lugar precioso alrededor de los árboles gigantes que llaman secuoyas, que llegan a medir hasta casi 100 metros de altura. De un lado era un lugar de encanto, de un lado teníamos la playa, del otro lado teníamos estos gigantes árboles. Todos los días hacíamos senderismo. Pero un día en concreto íbamos a hacer el recorrido largo y, por cierto, era mi aniversario. Iban a ser unos 20 kilómetros en total. Estaba en mejor forma en ese tiempo. El camino no estaba bien marcado, pero bueno, tenía un mapa. Aunque soy hombre y los mapas no nos van muy bien a los hombres, como saben muchos hombres. Así que mi esposa Melissa me decía, tenemos que ir por la senda marcada, pero yo le dije, no, mira, cariño, mejor vamos por esta senda que no está marcada, pero vamos a llegar a la playa. Habíamos dejado el coche en la playa y sabíamos que teníamos que dar una vuelta. Íbamos a llegar más rápido si seguíamos mi atajo. Lo que sucedió después solamente pasa en las películas.
Y no las películas de acción-aventura, sino las películas de comedia. Porque después de una hora nos dimos cuenta que estábamos perdidos y dando vueltas. Mejor dicho, me perdí y mi mujer me seguía. Mi querida esposa, era nuestro tercer aniversario, me seguía recordando de que ella me había dicho de llevar el mapa. Los árboles eran muy altos, no podía ver el sol. Sabía que tenía que ir al oeste, pero no podía ver el sol, era como si fuera de noche, aunque eran las 10 de la mañana. A todo esto, mi esposa me seguía recordando que tenía que haber ido por la senda marcada. En total, pasamos perdido un par de horas, aunque entre mi esposa y yo parecía que habíamos estado perdidos 3 años. No fue hasta que subí a un monte que había ahí y pude ver el mar. Y el mar se convirtió en un punto de referencia para mí. Y de ahí pudimos llegar sin ningún problema y, por cierto, no necesité el mapa para llegar. A menudo me pongo a pensar en ese día. De hecho, estaba pensando en ese día esta mañana. Y no porque tuve una discusión el día de mi aniversario con mi querida esposa, no porque perdí un par de horas, sino porque me pongo a pensar de no tener un punto de referencia es algo peligroso en nuestras vidas. ¿No es así? No tener un punto de referencia nos hizo estar perdido un par de horas, pero también sirve cuando no estás haciendo senderismo, sino estás viviendo tu vida. Cuando no tienes un punto de referencia, ¿qué pasa? Puede que haya efectos en tu vida y en la vida de aquellos que dependen de ti que sean bastante adversos. Es por eso que esta mañana quisiera que podamos usar una brújula espiritual, un mapa espiritual en el cual podemos encontrar un punto de referencia y que meditemos en quién más, Dios. Que meditemos en uno de sus atributos, una de sus cualidades, una de sus perfecciones que son más reconfortantes para nosotros los creyentes. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Este pasaje, el Salmo 93, vamos a ver la soberanía de Dios y espero y oro y mi oración ha sido esta mañana mientras estaba repasando de que este sea el punto de referencia que necesitamos todos. Porque realmente el camino a veces no está tan bien marcado, el camino de la vida. Y espero que este pasaje nos dé una perspectiva bíblica. ¿A dónde vamos? Porque este pasaje habla claramente de quién es Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, déjeme que le dé una definición. Cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos afirmando de que Dios es el rey de este universo. Y Él, en su soberanía y en su reinado, está por encima de todo. Nadie ni nada compite con Dios. ¿Es así? Amén. Es verdad, es así. Nadie compite con Dios, porque Él es el rey del universo. Y esta mañana quiero que veamos este pasaje y espero que anime nuestros corazones. El Salmo 93 se encuentra en una sección de salmos que se llaman los salmos de entronización. Son salmos que presentan a Dios, a Yahvé, como el rey del universo y lo alaban por ser el Dios soberano. En estos salmos el común denominador es que Dios es soberano, que Él es el monarca del universo y que toda la tierra se tiene que someter a Él. ¿Por qué? Porque Él es el rey. El Salmo 93 comienza estos salmos y esta mañana vamos a desgranarlo a este salmo que es corto, tiene 5 versículos. Y aquí vamos a ver 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios. 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios y al mismo tiempo animan a creyentes como tú y como yo. 3 afirmaciones. Antes de ir a las afirmaciones, quiero hacerte una pregunta. Una pregunta personal que solamente tú la puedes responder. ¿Qué está pasando en tu vida ahora mismo? ¿Cómo estás espiritualmente?
Quizás estés aquí esta mañana y nadie lo sepa, pero estés desanimado en tu caminar espiritual. Quizás estás aquí esta mañana y nadie lo sepa, pero estás desalentado o te sientes abatido por la vida, por las circunstancias que estás pasando ahora mismo. Quizás las circunstancias de tu vida cada vez van de mal en peor. Quizás te estén sobrepasando, quizás tengas algún problema económico, algún problema laboral, algún problema familiar, algún problema físico, algún problema personal. Si estás aquí, estás desanimado, este mensaje es para ti. Este pasaje es para ti. A veces dudamos de que nuestro Dios tiene el control de todo, pero sí lo tiene y lo vamos a ver en estos 3 afirmaciones o 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios en este pasaje. La primera declaración es que el reinado de Dios confirma su soberanía. El hecho que Él es el rey confirma que Él es el rey, podríamos decir, que Él es soberano. Miren lo que dice el versículo 1 y Dios. Dice, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. El Salmo comienza diciendo, el Señor reina. Y esto es más que un dicho popular. Esto es más que una frase hecha. Esto es más que un cliché. Esto es una declaración de fe. Yahvé reina, Jehová reina y no hay otro. Este es el anuncio, esta es la proclamación, este es el edicto de que hay una persona que reina. Y este es nuestro Dios. Y esta declaración marca la pauta para el resto de toda nuestra predicación. Del resto de este salmo. Porque todo lo que vamos a ver está supeditado a esto, depende de esta declaración. El Señor reina. Esta frase tendría que estar con signos de exclamación en nuestra mente. Porque hay un rey y ese rey se llama Jehová. Y es por eso que vemos estas 3 declaraciones. La primera es que su reinado confirma su soberanía. Miren lo que dice este versículo. Dice, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ahora, si voy a hablar de alguien siendo rey, yo hablaría de otras cosas, no de su vestido. ¿Por qué habla el salmista de su vestido? Bueno, en el Antiguo Testamento, las vestiduras eran consideradas como una extensión de una persona. Así que cuando el salmista utiliza la expresión vestido está de majestad, podríamos decir que sus vestiduras describen lo que es Dios. Dios es majestuoso y es poderoso, como vamos a ver. Un ejemplo de esto lo vemos en un salmo conocido para nosotros, el Salmo 104, que dice el versículo 1, bendice alma mía al Señor, el Señor es grande, te has vestido de esplendor y majestad. El Salmo 104, como el Salmo 93, no está diciendo que una vestidura es esplendor, sino está diciendo, esta es la extensión de quién es Dios. Dios es de esplendor, Dios está vestido de majestad. La definición de Dios es majestad. Y dice, se ha ceñido de poder. No solamente está vestido de majestad, sino se ha vestido y ceñido de poder. Una vez más, las vestiduras, no estamos hablando de vestiduras literales, sino están hablando de la extensión de quién es Dios. Dios es un Dios de majestad y es un Dios de poder. Aquí estamos hablando de fortaleza, de poderío, de fuerza, lo que tiene un rey. De la omnipotencia, que todo lo puede hacer cuando quiere y cómo quiere. ¿Quién puede decir esto en este mundo? Nadie. Nadie puede decir que hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Pero Dios puede hacerlo. El salmista, el Salmo 24, 8 dice, Dios es fuerte y valiente.
En el Salmo 31, el salmista dice que Dios es la roca fuerte y de fortaleza. Hasta en Isaías 9:6, el profeta dice que el nombre de Jesús iba a ser Dios fuerte. ¿Se acuerdan? Y en Lucas 1:41 habla de Dios como el poderoso. Sí, Dios es un Dios de majestad y reina en majestad, pero Dios es un Dios de poder y reina en poder. ¿Has pensado en eso alguna vez? Que el Dios en el cual cantamos y oramos no solamente es majestuoso, sino que tiene todo poder. Nadie en este mundo puede decir esto. Pero el versículo 1 continúa, dice, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Está hablando de esto de que el reino de Dios no se mueve. El reino de Dios no se mueve. Esto quiere decir que su reinado es seguro, que nada lo puede hacer tambalear, nada lo puede mover, nada lo puede zarandear. Y hermanos, qué bendición es esto, ¿verdad? Porque no hay un reino en este mundo, no hay un país en este mundo que sea inconmovible, ¿verdad? Piensen en los imperios de este mundo. ¿Cuántos imperios han durado? Muy pocos, ninguno. Pero el reinado de Dios no hay nada, su dominio no puede ser tambaleado. ¿Por qué? ¿Por quién es Él? Él es el Dios de poder. Él es el Dios de majestad. Su reinado confirma quién es Él. Quiero que pienses conmigo de las injusticias de este mundo. Creo que estarías de acuerdo conmigo si yo te diría que vivimos en un mundo injusto, ¿no es así? Claro que sí. Guerras, atentados terroristas, pobreza, corrupción, pasan todos los días. Pero también piensa en lo personal, no solamente en lo que ven en las noticias. ¿Cuántas cosas no van como queremos a causa del pecado? Hasta a causa de nuestro propio pecado. Consecuencias. ¿Sabes qué? Todo, absolutamente todo, de las cosas de gran escala como una guerra, hasta lo que pasó hoy en tu vida, que quizás se te cayó el café en casa o llegaste tarde. Todo está bajo la potestad y el poderío de un Dios como el nuestro. Qué ánimo es saber esto, que el Señor reina, que el Señor reina y reina en majestad. Y mirad lo que dice el versículo 2. Dice, desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Este pasaje pasa a hablar de la majestad de Dios, que cuida de todo, que tiene poder sobre todo, a decirnos, siempre ha sido así. El Señor no ha cogido las riendas de este mundo hoy. No, ha sido desde la eternidad, siempre, no tiene comienzo ni fin. Como los reyes de este mundo que tienen fecha de caducidad, Dios no tiene fecha de caducidad. Dios siempre ha existido y nunca va a cambiar. Por eso el salmista puede decir esto. Dios es eterno y su reinado es eterno. No como los reyes de este mundo. Dios es eterno y poderoso. Entonces su reinado, su dominio es eterno, perpetuo, es para siempre. Lo dije antes, pero tú y yo, tristemente, tenemos fecha de caducidad. No vamos a vivir para siempre. Los reyes de este mundo no van a vivir para siempre. Los imperios de este mundo no van a estar para siempre. Pero nuestro Dios, el Dios en el cual tú confías y yo confío, es un Dios eterno. Su reinado es para siempre. Él reina para siempre porque Él es el Dios eterno. Otra vez, ¿cómo nos anima a pensar en esto, verdad? ¿Cómo nos anima pensar que su reino no tiene fin? ¿Cómo nos anima que no tenemos que preocuparnos por cosas pasajeras? Porque Dios es el Dios de majestad y reina eternamente.
Hoy puedo confiar ciegamente en el amor incondicional de un Dios que no cambia. ¿No es así? Si Dios fuera como nosotros y cambiara o tuviera fecha de caducidad, no sabrías si te levantas a la mañana con el pie izquierdo y quizás se enfada contigo y dice, ya está, no vas a ser mi hijo. Dios nunca va a hacer eso, porque su reinado es eterno. Dios es soberano y podemos confiar en ti, en Él, ¿verdad? En estos versículos vemos 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios. El reinado de Dios confirma su soberanía. Hay una segunda declaración, que es que el poder de Dios confirma su soberanía. El poder de Dios. Miren el versículo 3. Los torrentes han alzado, oh Señor. Los torrentes han alzado su voz. Los torrentes alzan sus batientes olas. Bueno, la primera pregunta que uno se hace cuando está estudiando este salmo es la siguiente. Quizás te la estás haciendo ahora mismo. ¿Qué quiere decir el salmista con esta palabra torrente? Bueno, primero tenemos que saber que estos torrentes no son literales, pero ¿a qué se refiere el salmista? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Lo utiliza 3 veces. Los torrentes han alzado, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas. Así que, ¿qué quiere decir? Bueno, la palabra que está traducida en nuestra Biblia, torrente, en el hebreo quiere decir río. Pero no un río pequeño, no un riachuelo. Está hablando de un río que lleva mucho caudal de agua. Un río como en ese tiempo había en el Nilo, el Tigris, el Éufrates. De hecho, se utiliza con conjunción de esos nombres. Ahora, ¿por qué estos ríos han alzado su voz? ¿Por qué estos ríos están alzando su voz? ¿Por qué estos ríos alzan sus batientes olas? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué entendía un hebreo, un judío, cuando leía algo así? ¿Qué entendían? ¿Qué entendía el pueblo de Israel cuando cantaba este salmo? Bueno, para esto me tienen que acompañar a otro lugar en la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 17. Isaías 17, del 12 al 13. El contexto de Isaías 17, especialmente empezando en el versículo 4, habla del juicio de Dios contra Israel. Dice que Dios iba a utilizar naciones para juzgar a Israel, y al final lo hizo, si entendemos nuestra historia bíblica. Pero después habla Dios de que Dios iba a juzgar las naciones que querían atentar contra Israel. Y miren lo que dice en el versículo 12. Dice, hay bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Versículo 13. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero Él las reprenderá y huirán lejos. Serán perseguidas como el tamo de los montes delante del viento y como polvo de torbellino delante del vendaval. Ahora, ¿qué quiere decir esto aquí? ¿Y qué tiene que ver con nuestro salmo? Bueno, Isaías compara la rebelión de las naciones como el rugir de agua. El rugido de muchas aguas, como un rápido. El rugido de violentas aguas. Pero no solamente aquí. Vemos también esto en Jeremías 6, donde dice que sus voces, las voces de los pueblos que traman contra Dios, braman como el mar. En Jeremías 50 dice lo mismo. Dice que la voz de esta gente que está en contra de Dios ruge como el mar. Entonces, ¿qué es el rugido de muchas aguas? ¿Cuáles son estos torrentes que habla el Salmo 93? ¿Saben lo que es? Es la rebelión de las naciones. La rebelión de las naciones. Son las naciones que se rebelan contra Dios.
El salmista dice que la rebelión de estos pueblos gentiles es inexorable, es contundente, es sin cesar. Parecen como las olas del mar. Si estás en el mar y hay muchas olas, parece que las olas no terminan de romper. Siguen sin parar, de continuo. Esta es la imagen que el salmista nos da. Olas, ríos, inundaciones que parecen romper todo. Pero realmente, aquí está hablando de estas naciones que se amotinan contra Dios. Es lo que habla el Salmo 2, ¿verdad? Cuando tengas tiempo en casa lo puedes leer. El Salmo 2 habla de esto. Es un salmo mesiánico que habla de cómo las naciones no quieren a Dios como su rey. Y se sublevan y traman cosas vanas. Y se levantan los reyes de la tierra contra el Señor y contra sus ungidos. Y dicen, rompamos las cadenas. No queremos servir a Dios. Esto lo vemos en la pecaminosidad de este mundo. Lo vemos en el pecado de los hombres de este mundo. El pecado que es quebrantar la ley de Dios. Es un ataque directo a la soberanía de Dios. Dios ha puesto su ley y la gente no quiere obedecer. Y ese es un ataque al rey soberano que ha puesto esa ley. Alguien escribió una vez, todos los poderes destructivos del pecado y de Satanás están personificados en este mar que amenaza el orden establecido por Dios y sobre la tierra. La rebelión pecaminosa del hombre está contra el Señor y su soberanía. Pero Dios es soberano. Sí, estas naciones se quieren sublevar, pero Dios es soberano. Y Él tiene poder para parar el ataque de estos enemigos. Miren el versículo 4. Qué consuelo es el versículo 4. Después de hablar de todas estas olas, dice, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. ¿Vieron eso? Aunque las naciones de este mundo se estén sublevando, aunque la humanidad esté pecando contra Dios, aunque el sistema de este mundo esté contra Dios, y lo está, y todo esto sea como olas del mar que no paran, dice el versículo 4, es poderoso el Señor en las alturas. Dios es omnipotente, hermanos. Esto quiere decir que posee todo el poder. Dios puede hacer todo lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. ¿Por qué? Porque es Dios. Jeremías 32 dice que Dios es el poderoso creador y no hay nada difícil para Él. Efesios 1:11 dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Nadie puede decir eso, excepto el Dios soberano al cual adoramos. Dios es poderoso. Dice el salmista que es poderoso en las alturas. Y esto está hablando de su posición excelsa, de su excelente y eminente posición. Dios está exaltado y en su exaltación tiene poder para hacer lo que quiere. Más que el fragor de muchas aguas, dice el versículo 4. Más que las poderosas olas del mar. Más del estruendo de estas aguas de rebeldía contra el Señor. Más que el ruido de estas aguas, de los que buscan sublevarse contra el Señor. Más que el alboroto de estas aguas. Las aguas del pecado que quieren enseñorearse de este mundo. Dios es poderoso. Más que las olas de ese mar. Dios tiene poder sobre la rebeldía del hombre. Dios tiene poder sobre la rebeldía de los hombres. Pero mientras sabemos que estas aguas y las olas son la rebeldía de este hombre, la aplicación también se puede aplicar para nuestros problemas cotidianos. Quizás sean los ataques del enemigo en nuestra vida. Y quizás pensemos, bueno, Satanás es poderoso. Sus secuaces son poderosos. Pero ¿sabes quién? Nuestro Señor es más poderoso.
Sí, quizás tu situación o mi situación nos haga desesperar, pero Dios es más poderoso que tu situación o mi situación. Sí, el pecado nos acecha a diario y nos hace sentir culpable, pero Dios es más poderoso que nuestro pecado. Así que medita en lo poderoso que es nuestro Dios. Medita en esta declaración que Dios es soberano. Y esto tendría que animarnos, tendría que traer consuelo, solaza a nuestra vida, aunque estemos pasando una época difícil. El Salmo 103, 19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y en su reino domina todo. Piensa en eso. Qué fácil es ahogarnos en un vaso de agua, ¿verdad? Pensar, mi situación es imposible para Dios. Lo digo porque me pasa a mí. Siempre tengo buena actitud hasta que algo pasa que no estoy esperando. Y digo, justo lo que me tendría que haber pasado. Sí, es así. Justo lo que el Señor ha, en su soberanía, decretado para mí. Y no quisiera estar en la mano de nadie excepto de mi Dios. Porque Él me ama, nos ama, ¿verdad? Qué bendición es saber que nuestro Dios es poderoso para venir a nuestro pronto auxilio. Podemos confiar en Él, aunque veamos que las cosas de este mundo van de mal en peor, ¿verdad? Nuestro Dios es soberano. Estos versículos estamos viendo 3 declaraciones que confirman la soberanía de Dios y animan al creyente. El reinado de Dios confirma su soberanía. El poder de Dios confirma su soberanía. Hay una tercera, la palabra de Dios confirma su soberanía, la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Después de hablar de la soberanía de Dios en su reinado, después de hablar de la soberanía de Dios en su poder, el salmista ahora nos dice que la palabra de Dios testifica la soberanía de Dios. Y lo hace de esta forma, diciendo, tus testimonios son muy fidedignos. La palabra testimonio es una palabra conocida para nosotros, porque aparece en el Salmo 19, versículo 7. Es un pasaje que igual conoces de memoria. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Testimonios en este contexto está hablando de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios había dicho en su palabra. Esto es lo que quiere decir. Lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que dice en la Biblia, es fidedigna, es digno de tu confianza, es digno de mi confianza. ¿Por qué? Porque quien la dijo es el Rey del universo. Así como el Señor es el Rey del universo, así como el Señor es poderoso en el universo y puede hacer lo que quiere, cuando quiere y cuando quiere, la palabra de Dios es fidedigna. Cuando el salmista está hablando de fidedigna, está hablando de seguridad. La palabra de Dios es digna de nuestra confianza porque es segura. La palabra de Dios es firme. Si las olas pueden mover muelles, las olas pueden destruir y desgastar y corroer rocas, pero la palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Es lo que dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo en este mundo cambia. El cambio es el único constante en nuestra vida, excepto la palabra de Dios. Las modas cambian, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra del Señor, a diferencia de todo lo que está en este mundo, no cambia, porque Dios en su carácter no cambia. Dios es inmutable. Y como la palabra de Dios no va a pasar, tampoco Dios va a pasar. Y porque Dios no va a pasar, su palabra no va a pasar. El pensar esto nos tiene que animar, queridos hermanos. El mundo cambia. Lo que ayer era malo, ahora es bueno. ¿Se han dado cuenta? Y lo que hoy es bueno, quizás mañana es malo.
Pero la palabra de Dios es fidedigna, es segura, es inamovible. Y el Salmo culmina con estas palabras: la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. No solamente la palabra de Dios no cambia, pero ligado a esto, su santidad no cambia. Dice, la santidad conviene a tu casa. Cuando observamos la santidad de Dios en la Biblia, decimos que Dios está separado del pecado, está dedicado a mantener su alto honor. Moisés, en su cántico de triunfo después de cruzar el Mar Rojo, dice: ¿quién es como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Hasta Ana, la madre de Samuel, en su cántico de adoración, cuando el Señor había respondido su pedido de un niño, dice en 1 Samuel 2:2: no hay santo como el Señor, en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Y esta idea de la santidad de Dios se repite en estos salmos, de los salmos 93, 96, 98 y 99, los salmos de entronización. En cada pasaje la santidad de Dios nos muestra a un Dios totalmente separado del pecado, porque Él es santo. Así que el versículo 5 dice que la santidad conviene a su casa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Conviene a su casa. Bueno, cuando el hebreo, el israelita, escuchaba hablar de la casa de Dios, él lo asociaba con el tabernáculo o con el templo. El tabernáculo y el templo eran los dos lugares donde la presencia de Dios habitaba. En este caso, cuando dice la santidad de Dios conviene a tu casa, esta es la idea de que, y las mujeres lo entienden mejor que los hombres, es la idea de que la santidad de Dios es la decoración de tu casa. La idea es algo que está perfectamente decorado en hermosura, perfectamente decorado. Lo que está diciendo el salmista con este versículo es que la santidad de Dios es la que decora el templo de Dios, es la que decora ese tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Y su perfección moral, su separación del mal, son la decoración, el ornamento de la casa de Dios. Y esto es para siempre, para toda la eternidad. Dice, la santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. La santidad de Dios nos afecta a nosotros también, como la palabra de Dios nos afecta a nosotros. La santidad de Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Y su palabra nos llama a ser como Dios es. En la palabra de Dios que testifica quién es el Señor y que Él es soberano sobre todo. Y esta es la palabra de verdad que nunca va a pasar, hermanos. El Señor es soberano. Nuestro Dios reina y reinará por toda la eternidad. Les hice una pregunta al principio. ¿Estás aquí y te sientes abatido en tu vida? ¿Estás aquí hoy y quizás te sientes sin fuerza para continuar en tu vida espiritual? Quizás estás sufriendo persecución en el trabajo porque eres creyente. Quizás estás sintiendo la presión de las cosas de a tu alrededor. Quizás las cosas no te están saliendo como pensabas. Te animo a que te aferres al único al cual te puedes aferrar, a nuestro Dios soberano. Aférrate al único que es soberano, que reina sobre todo. Agárrate al Señor soberano que tiene poder sobre todo, que tiene poder sobre el pecado. Sujétate al Señor soberano cuya palabra es verdad y nunca cambia y es santa. Pero quizás me digas, bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo aferrarme al Señor? Tú no sabes la situación en la cual estoy yo ahora.
Tú no sabes lo que me ha dicho el médico. Tú no sabes lo que me queda de dinero. Tú no sabes mi trabajo. Tú no conoces mi familia. No sabes nada. Y es verdad, no lo sé. Pero la única forma en la cual nos podemos aferrar a Dios y a su palabra es por medio de la fe. Fe en su palabra. Fe en el Evangelio. Fe en que es verdad lo que estoy leyendo en su palabra. ¿Y sabes lo que pasa cuando realmente creo lo que dice su palabra? Mi corazón cambia. Cuando creo en su palabra que el Señor me ama y que todo lo que pasa en mi vida no pasa al azar, sino que viene de la mano de un Dios que me ama y cuida de mí. Entonces sí, es difícil, pero puedo sobrellevar lo que pasa a mi alrededor, porque sé que no viene de la mano de un Dios malo. Viene de la mano de un Dios que me ama y que cuida de mí. Hermanos, una vez que nos sujetamos al Señor, dice el Señor en su palabra que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Al principio empecé hablando de ese día con mi esposa haciendo senderismo. Necesitamos un punto de referencia y una vez que lo encontramos pudimos llegar al mar. La soberanía de Dios es el punto de referencia que necesitamos todos los creyentes. Pase lo que pase en tu vida, puedes confiar en Él. Porque en este salmo podemos ver a un Dios en el cual nos podemos fiar. Un Dios que no cambia. Un Dios que es poderoso, majestuoso. Es un Dios santo. Y podemos confiar en Él. Y podemos descansar en Él. Hace unos años atrás, a un hermano que fue conmigo al seminario, que está pastoreando en Canadá, tiene 2 niñas. En ese tiempo eran pequeñas, ahora son adolescentes. Una de ellas, cuando le fueron a despertar para ir a la escuela, no se despertó. Y después de tratar de despertar, llamaron a la ambulancia. La niña estuvo en coma un par de meses, 3 o 4 meses, intubada. Finalmente pudo despertarse, pero la niña ya no era la niña que recordaban ellos. Y me acuerdo cuando pasó todo esto, estaba en España, le escribí un correo electrónico, le pregunté qué tal estaba. Y lo que me dijo me animó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dijo algo que nunca voy a olvidar. Él me dijo, mira, la situación es difícil. Todos esos meses al lado de ella, no sabiendo si se iba a despertar. Y una vez que no se despertó, ya no era la niña que nosotros conocíamos. Pero ¿sabes lo que ha sido de consuelo para mí? Saber que en el cual yo he creído es un Dios soberano. Nuestro Dios es soberano y Él cuida de nosotros. Y esto vino de la mano de un Dios soberano y amoroso. No pude responderle. Hasta el día de hoy no pude responder a lo que dijo. Y fueron hace 13 años, 14 años. Pero es verdad. Cuando uno ve lo que pasa a nuestro alrededor y tiene realmente ese punto de referencia que es la soberanía de Dios, no es más fácil. Pero uno puede confiar ciegamente en el amor de Dios, porque Dios es soberano. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a descansar en ti. Qué fácil es perder nuestro norte. Qué fácil es perder el mapa de tu palabra y olvidarnos de lo bueno que eres, Señor. Señor, esta tarde, esta mañana, quiero orar por aquellos que están aquí, quizás estén desanimados, estén abatidos de corazón. Anima los corazones, Señor. Anímalos con tu palabra. Gracias por tu soberanía. Gracias porque oramos al Dios soberano y no oramos al aire. No oramos con buenas intenciones, sino que oramos al único Dios que puede obrar porque tiene poder. En el nombre del Señor Jesús. Amén.